Giorno Giovanna, el Jojo de la parte 5, un personaje silencioso, el cual contiene un montón de detalles en su forma de ser, lo cual lo hacen ver como una persona real, de tener una concepción de odiar a repetirse a sí mismo 2 veces, su incapacidad de poder llorar debido a que en su infancia aprendió que llorar era inútil, algo que termina causando visibles crisis emocionales a lo largo de la parte, además de ser una mezcla entre Jonathan y Dio, teniendo sentidos nobles como el primero, pero siendo igual de despiadado que el segundo, resultando en una mezcla interesante. El problema para Giorno es el hecho de que al ser un protagonista callado es vital que sepamos saber qué es lo que siente y qué es lo que piensa en todo momento. Sin embargo, su protagonismo termina siendo a menudo opacado por el de Bruno Bucciarati, dando la sensación de que casi todo ocurre desde la perspectiva del líder del grupo, antes que de la perspectiva de Giorno. Otro problema es el hecho de que Giorno no tiene desarrollo. Y bueno, esto realmente no es un problema, no es que un protagonista sí o sí tenga que tener desarrollo de personaje, y más cuando la trama ocurre en el lapso de solamente 5 días. Pero un protagonista bueno rara vez va a ser mejor que un protagonista bueno con desarrollo. A pesar de eso, siento que Giorno es un personaje que habla más a través de sus acciones que de sus palabras. Giorno tiene un montón de momentos épicos, bastante icónicos, como la página 7 páginas de Muda, el mismo Golden Spins Requiem. Cuando se trata de diálogos y personalidad, quizás no sea muy interesante, pero a través de sus acciones, Giorno logra construir una buena imagen sobre sí mismo. Joseph Joestar, el segundo Jojo de la franquicia, es sin duda el más carismático de todos. No solo logra diferenciarse de su predecesor en su personalidad, sino que también en su forma de pelear, usando el Hammond para aplicarlo en los objetos de su alrededor y combatir de manera más creativa, de esta manera contrastando con la fuerza bruta y física de Jonathan. La personalidad de Joseph sin duda saca una sonrisa más de una vez, y da un montón de momentos icónicos. Sin embargo, tanto su forma de pelear como su personalidad termina siendo un arma de doble filo. Joseph es un protagonista que desafortunadamente desentona un montón de su propia parte, la cual con sus dosis de comedia pretende ser seria. Sin embargo, la constante hilarante actitud de Joseph hace que momentos dramáticos se vean totalmente arruinados, o peor incluso momentos tristes. La muerte de Caesar tendría que ser una de las más devastadoras, sin embargo, terminó siendo una de las más bastardeadas, y en esta ocasión no es culpa del fandom. Es consecuencia de la exageración que presenta Joseph en cada aparición. Asimismo, es simplemente el Jojo con más conveniencias a su favor durante sus peleas, con casi todas teniendo resoluciones bastante inconvincentes. Y para rematar, el tipo no tiene desarrollo, que una vez más no es algo malo, pero como dije antes, esto le quita puntos a la hora de compararlo con los otros Jojos. Pero bueno, a pesar de todo esto, como dije al principio, Joseph es el Jojo con más carisma de todos. Da risa, a veces da ternura, es satisfactorio ver cómo trolea a sus rivales, que usualmente también se hacen los piolas, y todos los problemas que mencioné uno generalmente no los nota hasta que ve la serie por una segunda vez. Así que a pesar de todo, Joseph sigue siendo el más capito. Yotaro Kucho, protagonista de la parte 3. El anime le dio mala fama a Yotaro, no le hizo justicia. Con Yotaro, Araki hizo lo que tenía que haber hecho con Giorno. Un protagonista callado, pero que a pesar de eso, en todo momento sabemos qué es lo que siente. Con tan solo un panel o un vistazo podemos ser capaces de deducir qué es lo que está sintiendo en el momento, a pesar de su falta de diálogo. Además de que ayuda mucho de que él sea el miembro más poderoso del grupo. Yotaro Kucho es sinceramente probablemente el Jojo más badass de todos, y cada victoria y cada pose de su parte es simplemente magistral. Yotaro empieza siendo un pibe gruñón que se mete en problemas y que no valora bien a su madre. Sin embargo, en el momento que ésta se pone en peligro, él empieza a valorar más lo que tiene, y más recordando el hecho de que su padre casi nunca está presente. Si su madre llega a morir, ¿qué más le quedaría? Y a lo largo de su viaje, Yotaro pasa de ser un joven delincuente a una persona con un fuerte sentido de la justicia, así como aprendiendo a soportar aquello a su alrededor hasta incluso agarrarles cariño.
Yotaro claramente no es del gusto de muchos, y claramente se queda un poco corto con respecto a los yoyos que vinieron después. Pero para mí, él está bastante bien. Yosuke Higashikata, protagonista de la parte 4, un personaje sin duda único. Yosuke es un protagonista que, debido a su contexto de estudiante y básicamente ser el yoyo con la vida más normal de todos los 9 yoyos que hay, hace que el lector o el vidente sea capaz de proyectarse a sí mismo perfectamente en Yosuke. Soy ese. Y esto lo hace de manera sin que Yosuke sea un personaje aburrido y de mierda, como suele pasar con todos los animes y mangas donde el protagonista es una verga sin gracia, sin carisma y hasta desagradable para que el vidente o el lector se identifique con él. Porque yo en la vida real me autopercibo como alguien aburrido, antisocial que nadie quiere, así que necesito que el protagonista de mi obra sea igual de aburrido para que así yo me pueda identificar. Con Yosuke eso no pasa. Con Yosuke te podés identificar y no solo eso, sino que hasta te motiva a querer ser como él. Yosuke tiene un montón de rasgos distintivos, más claro de todos el hecho de que se enoja cuando le insultan el pelo. Un personaje que puede ser gracioso, serio, dramático, todo cuando la trama lo requiera. Yosuke empieza como un estudiante de secundaria sin figura paterna, el cual no le interesa el tema de los stands. Sin embargo, luego del asesinato de su abuelo, para homenajearlo y en su honor, se autoproclama protector del pueblo de Morio Town. Así como también logra reconciliarse con su padre, a quien le tenía cierto rencor por haberse ido a la Verge después de haber preñado a su madre. Una vez más, lo que lo pone detrás de otros yoyos es el hecho de que, aparte de esos dos detallitos, no hay mucho desarrollo con respecto a Yosuke. De hecho, Koichi tiene más evolución de personaje que él. Además de que en la segunda mitad de parte 4 ocurre una disonancia en su personaje donde él casi nunca hace nada por querer atrapar a Kira, siendo que toda la investigación la hace Rohan, mientras que él simplemente sigue viviendo su vida siendo atacado por los stands que manda el padre de Kira. Pero bueno, aparte de esa pequeña dicotomía en su arco, Yosuke sigue siendo un protagonista icónico y más que cumplidor. Jonathan Joestar, el yoyo que lo comenzó todo. Empezando como un niño bastante inmaduro, con ciertos destellos de querer ser alguien decente, pero que igualmente flaqueando bastante. Tras el abuso de Dio, Jonathan empieza a valorar más los sentidos de la caballerosidad, así como también de la humildad, pasando de valorar de más los bienes materiales a estar agradecido de tener a Erina de su lado, a pesar de que toda su mansión y todo su legado Joestar se haya ido al garete. La historia de Jonathan es la historia del dolor de ser noble, de cómo a veces esta forma de ser gana el respeto de mucha gente, pero también provoca que otras se aprovechen de ti y te dañen. Al final Jonathan, a pesar de eso, decidió llevar sus ideales hasta el final, incluso en su lecho de muerte. Pero a pesar de todo, Jonathan enfrentó su muerte con una sonrisa, con su hermano adoptivo que a pesar de todo él lo seguía queriendo y sabiendo que su amada iba a salir viva de ahí, logrando morir aunque sea con un poco de paz. Me encanta Jonathan Joestar, me encanta Phantom Blood, infravalorado todo. Y me chupa un huevo si a Araki ya no le gusta. Yosuke Higashikata, mejor conocido como Gappy, protagonista de la parte 8. Uno bastante interesante, ya que empieza sin ninguna personalidad en general, ni siquiera recordando su propia identidad. Sin embargo, a medida que es influido por su alrededor, Gappy construye su propia personalidad. Como una persona despiadada debido a los constantes ataques que recibe de personas hostiles, pero también una persona protectiva y cariñosa, gracias al amor proveído por su amada. A lo largo de la parte 8, obviamente Yosuke sufre por su amnesia, varias veces viéndose visiblemente afectado y traumado por el hecho de no saber quién es, sintiéndose impotente y sin esperanza. A medida que la historia avanza y aprende más sobre sí mismo,
Yosuke poco a poco se va volviendo más seguro sobre sí mismo y más determinado sobre quién es. Decide no seguir ninguna de las dos identidades la cual lo conforma y decide simplemente ser él mismo, el producto de toda su bizarra aventura. Un miembro más de la familia Higashikata, así como también el gran amor de Yasuko Hirose. Otro personaje el cual es bastante callado, pero que sin embargo muestra un montón de rasgos y al igual que el otro Yosuke, varios detalles en su personalidad que lo hacen ver único e hilarante. Efectivamente, Gappy y Jojoleon es un sentimiento. Jolene Cucho, protagonista de la parte 6. Al igual que su padre, la falta de la presencia de este le causó que actuara de una manera bastante rebelde, así como también descuidada, teniendo muy malas juntas. Al final, la posible pérdida de ese ser querido del cual creía no sentir ningún amor, le hace querer valorar más lo que tiene y emprender así su propio viaje bizarro. Sin embargo, el viaje de Jolene claramente termina siendo peor que los anteriores posiblemente, tanto que eventualmente el destino del universo termina estando en manos de la rubia. Sin embargo, las pruebas mentales que presentan los villanos a los que se enfrenta Jolene terminan fortaleciendo su temple para hacerle frente sin ninguna pizca de duda. Al igual que su padre, Jolene a lo largo de su bizarra aventura logra encontrar su propósito y desarrollar un sentido de la justicia, y al igual que Yosuke logra reconciliarse con su padre. Jolene también es la única JoJo la cual carece de una guía o un mentor durante su aventura, estando su padre en un coma durante casi toda la parte de la misma, con solamente Emporio dando uno que otro consejo. Al final Jolene se ve obligada a ser ella la que toma las decisiones de su grupo, sin tener ninguna figura mayor o de autoridad a la que observar y pedir por guía en caso de que las cosas se complican. Y a pesar de esa falta de un mentor, ella logra llegar hasta el final. Igual que Jonathan, Jolene lleva sus ideales hasta el final y se sacrifica para salvar a Emporio, poniendo el destino del universo y el bien común por encima de su propia vida. Podría decirse que Jolene es más o menos una mezcla de la mayoría de los JoJos anteriores, teniendo un poco de todo, resultando en una mezcla casi perfecta. Jolene es una protagonista bastante carismática, con un gran desarrollo, con grandes momentos épicos y una historia trágica pero maravillosa. Si bien la parte no está lejos de terminar, por lo menos creo que puedo dar una opinión sobre qué pienso sobre JoJo Joestar por ahora. De momento es un protagonista que obviamente promete, principalmente por el refrescante aspecto de que el tipo no es un héroe como los anteriores, es realmente un hijo de remil puta, incluso más forro que Giorno, siendo también un delincuente como él. Por lo que va a ser muy interesante ver cómo este JoJo, que es un villano casi, se desenvuelve en una historia de esta saga. Es callado, pero como todos los demás, tiene esos gestos y rasgos de personalidad que lo hacen carismático. Mi único problema por ahora es que Jodio no se ve exigido. Muchas de las peleas las gana de manera bastante fácil. Y ya ha habido algunas cuantas en JoJo Lands. Y muchas se pueden resumir en el grupo principal se mete en problemas hasta que Jodio llega a ayudarlos y se papea el villano con su November Rain, que de momento parece ser un insta-win cada vez que lo utiliza. Pero bueno, la historia acaba de empezar y ya veremos cómo es exigido JoJo Joestar a lo largo de su bizarra aventura. ¿Qué se puede decir de Johnny Joestar, protagonista de la parte 7? ¿Qué puedo agregar yo que ustedes ya no hayan escuchado? Johnny Joestar, un personaje atormentado por traumas y errores que cometió a lo largo de su vida, no solamente por el hecho de ya no poder caminar, sino también por el rechazo que recibió de sus padres, así como también la culpa de la muerte de su hermano. A lo largo de su bizarra aventura, Johnny consigue, a través del peligro y las pruebas de la carrera,
estar en paz consigo mismo, aprendiendo el spin y también, igual que otros yoyos, desarrollando lentamente un sentido de la justicia. Decidido a recuperar el cadáver santo para evitar que termine en manos equivocadas. A pesar de toda su hostilidad, Johnny al final muestra no tener ningún rencor hacia aquellos que lo atacaron, incluso mencionando que le gustaría volver a conocer y a hablar con todas aquellas personas a las que mató a lo largo de su aventura. La historia de Steel Ball Run no es solamente la historia de cómo Johnny volvió a caminar, sino también la historia de cómo maduró como persona, cómo entró en paz con todos sus conflictos y empezó a ver la vida bajo una nueva luz. Lo que digo es solamente una forma muy resumida de explicar lo que es Johnny Joestar. Lo cierto es que para realmente comprender a este maravilloso protagonista hay que ver su parte. Y que los que ya lo han hecho sabrán de qué hablo y comprenderán que Johnny Joestar, sin duda, no solamente para mí el mejor protagonista de JoJo's Bizarre Adventure, sino que uno de los mejores protagonistas de todos los mangas que han existido. El anime está cerca, aparentemente. Esperemos que le haga justicia y que el mundo finalmente vea y reconozca al gran Johnny Joestar.